Para calcular la presión hidrostática tenemos la siguiente fórmula, en donde presión hidrostática es igual a la densidad, que sea en kilogramos sobre metro cúbico, por G, que es la aceleración debido a la gravedad, que sea en metros sobre segundo cuadrado, y altura, H, es la distancia vertical desde el punto donde se mide la presión hasta la superficie del fluido, medida en metros. Porque esto compone la fórmula. La densidad representa la cantidad de masa por volumen que afecta la presión ejercida en cualquier punto debido al peso de fluido sobre este punto. La gravedad es la fuerza que actúa hacia abajo sobre cada partícula, por lo que puede cambiar la presión que ejerce. Y la profundidad, a mayor profundidad hay más fluido encima, lo que significa más peso ejerciendo fuerza hacia abajo. Ahora tenemos el siguiente ejemplo, en donde hay un tanque. Para calcular presión hidrostática no es necesario saber medidas y el fluido siempre debe ser estático. Entonces aquí podemos ver los chorros que hay a diferentes alturas del tanque, y como podemos ver, el chorro de abajo llega más largo. Aquí están las presiones calculadas y como podemos ver, la presión mayor es esta, 19.620 pascales, que es la del chorro de abajo, ya que lo que cambió fue la altura. Entonces, a mayor altura, mayor presión hidrostática. La presión hidrostática es fundamental en diversos campos de la ciencia y la ingeniería, debido a su influencia en el comportamiento de fluidos en reposo, como el diseño de estructuras submarinas y subterráneas, por ejemplo submarinos, túneles, presas, donde se permite calcular las fuerzas que actúan sobre las paredes de estas estructuras, garantizando su resistencia y seguridad. También el manejo de fluidos en reservorios y acuíferos, por ejemplo en ingeniería petrolera, gestión de recursos hídricos, donde ayuda a comprender cómo el agua y otros fluidos se distribuyen y se mueven bajo la superficie, facilitando la extracción eficiente y sostenible de recursos. Las investigaciones que se pueden realizar con la presión hidrostática son estudiar la estabilidad de presas y embalses a través de monitoreos de niveles de agua, modelado computacional, ensayos de materiales. Su objetivo es evaluar cómo la presión del agua en diferentes niveles afecta la integridad estructural de presas y embalses. También está la evaluación del riesgo de inundaciones en áreas urbanas a través de modelos hidrológicos y análisis de eventos históricos de inundaciones, simulaciones de flujo de agua, donde su objetivo es determinar cómo la presión hidrostática influye en la penetración del agua en infraestructuras durante inundaciones. En conclusión, comprender y aplicar el conocimiento de la presión hidrostática mejora la seguridad y eficiencia de diversas aplicaciones, incluyendo la construcción, la gestión de recursos y la medicina. Investigaciones sobre la presión hidrostática pueden conducir a innovaciones tecnológicas y metodológicas, mejorando nuestra capacidad para explorar, gestionar y proteger el medio ambiente y los recursos naturales. ¿Con qué instrumentos se puede medir la presión hidrostática? Están los manómetros, que estos sirven para medir la presión en sistemas hidráulicos. Pueden ser de diferentes tipos, como manómetros de tubo Bourdon o manómetros de diafragma. También están los barómetros, aunque están diseñados principalmente para medir la presión atmosférica. También puede utilizarse para medir la presión hidrostática en líquidos. Un barómetro de mercurio es un ejemplo clásico, donde la altura de la columna de mercurio indica la presión atmosférica, que está relacionada con la presión hidrostática. También están los transmisores de presión. Estos dispositivos convierten la presión en una señal eléctrica que puede ser fácilmente medida y transmitida a otros dispositivos. Y por último también tenemos los medidores de nivel, que aunque no miden directamente la presión, los medidores de nivel son útiles para determinar la presión hidrostática en función de la altura de la columna del líquido. Estos pueden ser medidores de flotador y medidores ultrasónicos. Existen diversas investigaciones que se pueden realizar con respecto a la presión hidrostática, algunas de las cuales podrían incluir: primero, estudio de estructuras submarinas.
Investigar cómo la presión hidrostática afecta a estructuras sumergidas como plataformas petrolíferas para garantizar su seguridad y eficiencia. Segundo, biomecánica acuática. Comprender cómo la presión hidrostática influye en la anatomía y el comportamiento de organismos acuáticos como peces y mamíferos marinos para entender mejor su adaptación al medio acuático. Tercero, ingeniería de presas y embalses. Estudiar el impacto de la presión hidrostática en la estabilidad y seguridad de presas y embalses para mejorar su diseño, gestión de recursos hidráulicos. Cuarto, tecnología de buceo y submarinismo. Analizar cómo la presión hidrostática afecta a buceadores y equipos submarinos para mejorar la seguridad y rendimiento en actividades acuáticas. Y por último, la geología marina. Investigar cómo la presión influye en la formación y evolución de características geológicas y submarinas para comprender mejor la dinámica del fondo marino. Conclusiones. La presión hidrostática es aquella que actúa sobre objetos sumergidos en fluidos. Aumenta con la profundidad y la densidad del líquido. Esta presión es independiente del área de la superficie sumergida y varía solo con la diferencia de altura entre dos puntos en el fluido.